¿por qué no podría haber aspirado también a jugar en el Real Madrid, ¿no? En el primer equipo? Yo no aprecié en ese momento esa honestidad, ni honradez, ni transparencia en la gestión del club, que si no es por aquel partido tan loco de Alemania con el Borussia Dortmund, donde nos eliminan de esa manera. Bienvenidos al primer capítulo de Fútbol de Culto, con un protagonista que tiene más de 200 partidos entre primera y segunda división, que ha llegado a jugar competición europea, que ha llegado a ser capitán de su equipo e incluso delegado del mismo. Bienvenido, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fran? Pues jolín, encantado de estar aquí contigo, ya no solo por el momento y a estar hoy aquí contigo, sino sobre todo pues, por la historia que hay detrás vuestra, ¿no? Desde que os conozco, desde que te conozco a ti, Sí. compañero, amigo de mi hijo, y bueno, pues muy, muy contento de estar aquí contigo y haberos visto crecer y que ahora estéis en ya casi, pues en vuestra profesión Sí. y ya casi formados, ¿no? Para la vida. Sí, ya te lo he dicho antes, pero a mí me hace bastante ilusión que tú seas el primer invitado, ¿eh? Bueno, La verdad, jolín. no sé si has hecho muchos podcasts. Entrevistas seguro que sí. No, bueno, entrevistas las que hemos hecho, en nuestra vida, en nuestra carrera, pero podcast no, la verdad que no, y me gustan porque soy aficionado a ellos, los escucho mucho y bueno, después de haberte dedicado yo en mi caso al fútbol, a mí me gustan luego, pues cantidad de cosas que uno buscando sus Claro. hobbies y sus aficiones y escucho muchísimo, aparte que es una cosa pues que en la que se aprende muchísimo de la gente, sobre todo escuchar y aprender de la gente, que es una cosa buenísima, ¿no? Y donde vayas, vamos, Málaga encima donde vivimos, que podemos salir ahí a nuestro paseo marítimo Hombre, estamos en un sitio increíble ahora. y vamos, Esa parte. y poder pasear Sí, sí. y a tus horas y estar contemplando un poco, pues todo lo que de lo que disfrutamos en esta ciudad y luego, pues ir con tus cosas, escuchando cosas, pues de las que se aprende mucho sobre todo. Total. Y bueno, casi toda tu carrera profesional ha sido en el Málaga, pero bueno, igual hay gente que no se acuerda o que no lo sabe, pero tú estuviste varios años en la cantera del Madrid. ¿Cómo sale eso? Sí, pues al final es un poco el destino y la vida de cada uno, de que al final te das cuenta cuando ya ha pasado todo, y echas un poco la vista atrás sobre tu vida y sobre cómo han sucedido las cosas, al final es todo, yo creo que cada uno tenemos nuestro destino y hay que dejarlo libre, ¿no? Y al final no forzar, no forzar tu vida durante el camino, sino que dejar que las cosas te vayan sucediendo, ¿no? Y vayas gestionándolo tú, pues en base, pues a tu forma de ser, tu carácter y disfrutar de todo, ¿no? Porque al final, como digo yo, las cuentas salen, ¿no? Al final buscas tu sitio, encuentras tu camino y encuentras tu posición en la vida, ¿no? Para desarrollarte, para sentirte lleno y realizado, ¿no? Y bueno, pues mi historia con el fútbol es que, pues que desde pequeñito yo siempre he querido pues, dedicarme a esto, pues porque era lo que más me gustaba, pues porque en el colegio eran más balones de fútbol Sí. que libros y pues estabas pensando siempre en la hora que terminaban las clases para ir a jugar con tus amigos, para estar en el colegio, llegabas tarde a casa, tu madre te buscaba y decía de dónde viene y bueno, y al final siempre era del mismo sitio, ¿no? Del patio del colegio, de jugar al fútbol con los amigos y de estar perdido por ahí, pues siempre con una pelota, porque es que al final yo recuerdo que lo que más ilusión me hacía siempre era la pelota y el balón de fútbol. Y bueno, pues sí, yo inicio en el fútbol tarde, además, con 15 y 16 años, ¿no? Pues entre, entre que, la etapa escolar, el colegio, un año que estuve por ahí también en el extranjero y demás, pero yo me inicio en el fútbol casi con 16, 17 años. Eh, Cuando vuelvo de Irlanda, de estudiar, un año que estuve en Irlanda, y tenía un amigo, del verano, que casualmente, pues era presidente y,
directivo del Pardo, un pueblo de Madrid, Sí, equipo mítico allí en Madrid, sí. un mítico medio de Madrid, el pueblo precioso, un sitio maravilloso, bueno, pero tenían un equipo de fútbol y bueno, pues este amigo, que bueno, que daba la casualidad que encima era el presidente del club, me dijo, ¿por qué no te vienes a jugar con nosotros este año? Y yo, como mi ilusión era jugar al fútbol, no me da igual dónde, ni cómo, de qué manera, pues bueno, pues estando en Madrid, de donde vivía, pues bueno, ya, no era fácil llegar al Pardo. Pardo estaba alejado, estaba fuera de Madrid y bueno, y allí me fui a jugar un año y, y la verdad que fue un inicio fantástico, y con un grupo y con un club y con un sitio, bueno, maravilloso. Y empecé a disfrutar del fútbol de verdad, porque yo creo que fue casi mi primer equipo federado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y jugué ahí 2 temporadas, estuve 2 años. Casualmente en el Pardo había un entrenador que había sido jugador del Real Madrid, García Hernández, de la época de los García, y que bueno, pues que vivía en el Pardo, era de allí, veía partidos del Pardo y bueno, y como yo le digo siempre a los chavales jóvenes, cuando te dicen, no, es que, jolín, me gustaría estar en el Málaga, me gustaría jugar en el Real Madrid, me gustaría tal. Si a esa edad lo que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer, Es ser feliz, es jugar. exactamente, Jugar. jugar y donde sea, como si es en el barrio de tu casa, como si es en tu colegio, en el equipo del colegio, donde sea, pero jugar, porque si lo llevas dentro, si tienes cualidades, si te gusta, si le pones ilusión y ganas y te apasiona lo que haces, ¿no? Pues todo va a salir, ¿no? Y todas las cosas buenas te van a llegar segurísimo, ¿no? Que es persistir y tener, bueno, pues no tirar la toalla, como digo yo, bueno, siempre estar ahí con máxima ilusión. Y bueno, yo jugué en el Pardo, pues eso, y me centraba en mi día a día, disfrutaba cada partido para partido a casa, y al final de año, pues bueno, pues resulta que estaría haciéndolo bien, ¿no? Para que un entrenador del Real Madrid Imagino. te diga, bueno, pues te queremos fichar para los juveniles del Real Madrid. Pues venga, pues para los juveniles del Real Madrid. Y así, bueno, pues uno pensaba ya pues en un equipo, pues lógicamente, claro, grande, pero era la cantera del Real Madrid. Pero bueno, pues ahí estuve también 5 temporadas en la cantera del Madrid. Y, y bueno, y ahora si quieres seguimos más adelante un poco para no pasar etapas, pero esos fueron mis inicios y llegar a Málaga, pues bueno, pues también fueron caprichos de destino, circunstancias, suerte, porque también hay que tenerla, y más en el fútbol yo creo que siempre lo he dicho, que la suerte cuenta, y bueno, y el estar hoy aquí contigo, aquí sentado, después de ¿cuánto habrán pasado? Muchos. 25 más 10, otros 5, 30 o 35 años, pues es echar una vista atrás y estar muy feliz y agradecido con la vida, absolutamente con todo. Y es como dicen, bueno, me lo suelen decir de los filiales de los equipos grandes, pero claro, hay pocos más grandes que el Madrid, imagino. Es tan burbuja, como dicen, que luego sales a cualquier otro equipo y ves la realidad de lo que es el fútbol. De que tienes allí tus botas, tienes los que te limpian la ropa, tienes tal, luego sales Sí, y no hay bueno. nada de eso. Sí, bueno, ya notas ya el cambio antes, ¿no? Si yo estoy en el Pardo y me voy a la cantera del Real Madrid, pues notas cambios en muchas cosas, claro, lógicamente. La entidad del Real Madrid, bueno, pues tienes a tus utilleros que te limpian tus botas, tienes Claro. todas las facilidades, todos los medios, todas las comodidades, y desde ya una temprana edad, y más ahora en el fútbol, todavía más desde los 12, 13, 14 años, ya te están tratando casi como un dios, por decirlo de alguna manera, que son las cosas son las que yo, bueno, pues nunca me ha gustado del fútbol, ¿no? Nunca me ha gustado que el fútbol, pues a un futbolista que es persona, ¿no? Pues el fútbol lo endiose, ¿no? Lo endiose de una manera en la que, bueno, pues el ego, como digo yo, pues siempre, pues ahí hace mella, ¿no? Y los futbolistas muchas veces, bueno, fruto de la inmadurez también, de la juventud, no te das cuenta, pero te van poniendo ahí en un pedestal que a veces no es bueno. No digo que no siempre, pero que a veces no es bueno, ¿no? Porque el fútbol, pues bueno, pues es lo que es, ¿no? El deporte rey y bueno, y ya te digo, los chavales con 12, 13, 14 años ya tienen sus contratos, ya ganan dinero, entonces es muy difícil, ¿no? Y encima, bueno, pues
los que nacen y los que vienen de una educación, bueno, pues de unas familias que han sido siempre más humildes. Es muy difícil esa gestión de vida, ¿no? Entonces, por un lado hay que entenderlos y por otro lado, pues hay que estar ahí a su alrededor, bueno, pues educadores, entrenadores, familias, si puede ser, que a veces no es fácil tampoco, bueno, pues para orientarlos de alguna manera y ayudarlos, ¿no? Porque la etapa de adolescente, ahí, bueno, pues uno es una esponja y ahí uno coge muchas cosas, ¿no? De la vida y luego o las tienes, las guardas o las sueltas bueno, ya te digo que hay que tener mucho cuidado con la gestión de vida y con los futbolistas en esa etapa de los 14, 15, 16 años, donde es muy importante, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, bueno, imagino que cuando estuviste en el Pardo no, pero ¿en qué momento empiezas a creer, ya no sentirte, sino creer que puedes llegar a Exacto. ser futbolista profesional tú? Exacto, sí, hay un momento en el que empiezas a sentirte futbolista y puede ser esa edad temprana de los 17, 18, 19 años, ahora más jóvenes todavía, ¿no? Porque ya te digo, con 16 están llegando casi a primera división, ¿no? Bueno, claro. Pero cuando te ves en un equipo, o en la cantera del Real Madrid, bueno, pues con los juveniles, ya sea con 17, 18 años, ya luego pasas a unos filiales y demás, pues empiezas a ver que, bueno, que hay una cierta progresión y sobre todo que tienes aspiraciones, porque lo que te quieres es dedicar a ello y es tu pasión y además, pues bueno, pues lo ves a los grandes, a los mayores en la tele y al Claro. final te vas creando, te vas generando unas expectativas y unos sueños que son bonitos y bueno, y mientras no sean para mal, que a uno no le frustren o bueno, o le hagan daño, pero esas cosas todo el mundo tiene que tener sus sueños, ¿no? Y bueno, pues ya te digo que luego, bueno, pues luego van sucediendo muchas cosas, pero es bonito ver, ¿no? Ver bonito ver todo ese proceso y cómo te vas sucediendo las cosas en tu vida. Y luego te suben, imagino, directamente al Castilla. ¿Y cuántos años estás? ¿2, me parece, puede Sí, ser? luego, bueno, fueron 5 temporadas en el Real Madrid, fueron 5 temporadas, eh, y una en el juvenil, una fue juvenil, el resto fueron en los filiales, tanto Real Madrid C como el Real Madrid B, que era lo que era En antiguamente segunda vez las dos. en Castilla, segunda B y un año en segunda división. Ah, El Castilla, el filial, estuvimos un año en segunda, que descendimos, además, ese año descendimos, no fueron bien las cosas. Y, y entre medias de esas 5 temporadas hubo un año en lo que el Real Madrid no contaba conmigo y me tuve que buscar equipo. Por eso te decía antes que, que importante es eso de, bueno, pues no cuentan contigo, cabeza alta, pues, ilusión a tope y si tienes que jugar en otro lado, bueno, pues no se acaba el mundo, ¿no? Por irte del Real Madrid. Me fui a un equipo de barrio de Madrid, del barrio de Usera, el Moscardo, y, y bueno, y como lo que me gustaba era jugar al fútbol, pues más de lo mismo, ¿no? Entre semana entrenar con ilusión, fin de semana tu partidito. Estábamos en ese equipo, ese año estaba en Segunda División B, lo que era la antigua Segunda B, que ahora ya no existe, pues jugamos un año, pues que hicimos una temporada magnífica. Y gracias a esa buena temporada y a jugar muchos partidos, pues me repescó el Real Madrid para poder jugar otro año más en el Real Madrid B, en Castilla, para poder dar luego el salto a Málaga, y que eso como, fue... como tú decías que podía ser frustrante, tú, bueno, ¿te llegaron a subir en algún entrenamiento o algo con el primer equipo en el Madrid? Sí, algunos jugué, incluso jugué un único partido. Hubo un partido amistoso, que además, fíjate lo que es la vida, que ese partido amistoso era Real Madrid, Atlético Madrid, y ni se jugaba ni en Madrid, En un lado fuera. y jugamos fuera. ¿Dónde jugamos? En la Rosaleda. Joder, Un qué partido destino, ¿eh? que ahora mismo no me acuerdo ni cómo ni por qué ese partido se jugó en la Rosaleda. Que era raro, pero se jugó en la Rosaleda y fui convocado para ese partido con el primer equipo y vine a Málaga a jugar y jugué un ratillo, me acuerdo, y fue mi única algún entrenamiento también con ellos, sí, pero es lo único que he podido hacer yo con el primer equipo del Real Madrid
Y bueno, y ya te digo que fue justo en ese momento, aquella temporada, en la que ya mira mi último año en el Madrid y después surgió Málaga, pero sí, 5 años, bueno, pues donde en el Real Madrid, en la cantera se aprende muchísimo, donde hay muy buenos educadores. Vicente del Bosque era el director de la cantera. Y bueno, y he pasado por muchos entrenadores y educadores y compañeros que luego coincides con ellos más adelante en tu carrera profesional, cuando llegas ya a profesional, ¿no? Y, y es todo bonito, claro, todo bonito. Y en algún momento de esos años, bueno, sobre todo los últimos, los finales en el Castilla, es verdad que coincide con una etapa de semigalácticos, ¿no? Porque creo que en el último año gana la Champions. ¿Tú te Sí, ves en algún momento como, joder, creo que tengo alguna posibilidad sí, de tener minutos, de jugar o de que me sí, suban sí. algún partido, No, tal? no, perfectamente. No, a lo mejor yo creo que yo siempre he dicho que los futbolistas tienen su etapa de madurez o incluso de llegar a esa explosión como futbolista, ¿no? En la que, bueno, pues ya te realizas del todo, te vienes arriba, coges confianza y la que ya apareces, ¿no? Apareces como jugador de fútbol, ya bien, bueno, pues sobre todo es la confianza, ¿no? La palabra que ya me gusta a mí es decirla, confianza, porque la confianza te da y te quita todo en una persona, ¿no? Para todo lo que hagas en la vida, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor con 20 años, bueno, pues hay futbolistas que con 20 años, ya lo ves ahí en primera división ahora, pues bueno, pues llegan maduros y bueno, con la cabeza y con todo bien asentado para, bueno, pues para decir aquí estoy yo y tengo, bueno, me creo bueno y juego y además que lo hacen bien y fenomenal. Y bueno, pues yo, en mi caso, yo creo que con 20, 21 años todavía la cantera del Real Madrid, pues no tenía esa mente todavía abierta del todo para creérmelo, ¿no? O bueno, o quizá no estaba lo suficientemente despierto, pues ya te digo, pues porque no era mi momento, a lo mejor, y vino más tarde, mi momento vino más tarde, vino con 23 años cuando llegué a Málaga, ¿no? A lo mejor, bueno, pues eso de salir de casa y ya decir, bueno, esta va a ser mi profesión Claro. y ya empiezo, inicio, pues a lo mejor eso te hace eh, madurar más Bueno, ¿y cómo, rápidamente. cómo se da esa llegada a Málaga, además? Imagina un buen último año en el Castilla, como, Sí, 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 bueno, y si fue la además, única oferta o tuviste que además, pensártelo mucho. no, bueno, pues además de una manera, pues también, pues bueno, pues de fruto del destino, porque yo terminé esa temporada en el Real Madrid. Teníamos un amigo en Madrid que, bueno, pues que fue al final ha sido nuestro agente, José Antonio Martín Petón. Petón ha sido Sí, sí. representante de jugadores eh, y, bueno, pues buen representante y Bueno, ahora, y sigue, ¿no? Creo todavía. sí, ahora está más apartado del fútbol, hace de todo, un poco es periodista también Sí, también. y está un poco en todas partes, le gusta hacer muchas cosas. Quizás el fútbol, bueno, pues a lo mejor ahora no está metido, no está tan metido, pero sigue ahí, ¿no? Y bueno, la gente le tiene mucho cariño y es una gran, bueno, persona y personaje del fútbol, ¿no? Porque ha sido también jugador de fútbol y sabe muchísimo de todo, de la vida, de lo del fútbol sabe mucho, ¿no? Y bueno, y él fue el que nos ayudó, digo nos ayudó porque también yo me inicié junto con un amigo, Javier Artero, que yo tenía en Madrid, que también había jugado conmigo en la cantera del Real Madrid, y fuimos casi como sus dos primeros representados, ¿no? En la empresa que él tenía de representación de futbolistas, y los dos nos iniciamos con él, y bueno, mi amigo Javier, bueno, pues también jugó un año en Málaga también, pero bueno, luego él siguió por otro lado, y bueno, y mi vida pues, por otro lado, que fue Málaga, y Petón fue el que nos abrió el camino para poder llegar a Málaga, ¿no? Ese año, que era el año 1998, ¿vale? El Málaga estaba jugando la fase de ascenso Ah, de Segunda B a Segunda División y yo estaba en casa de Petón, además, viendo ese último partido contra el Terrassa y pensando en que si el Málaga subía, pues yo podría tener una opción de venir a Málaga a jugar en Segunda División, porque, porque donde yo me iba a ir, en un principio iba a ser al Badajoz, eh, estaba en segunda también el que Badajoz. también estaba en Segunda División, sí, pero el Málaga, con aquel partido donde mete 3 o 4 goles y, bueno, el partido loco, asciende
Y bueno, y mi futuro y mi destino pues cambian, como quien dice, en un segundo, ¿no? Betón me dijo que Málaga y Málaga pues ya me sonaba a mí como a ciudad y equipo grande, ¿no? Porque yo ya lo conocía, pues bueno, porque yo veraneaba siempre también aquí en Málaga debido a que mi padre había estado 5 años trabajando aquí en Málaga y nosotros veníamos los veranos a estar con él y yo ya conocía la ciudad y por conocer la ciudad, pues yo siempre me paraba delante del estadio de la Rosaleda, eh, porque me llamaba mucho la atención el estadio, ¿no? Veía un estadio grande, digo, en segunda B, digo, un Málaga en segunda B, digo, joder, qué estadio, qué campo. Yo sabía que ya tenía una gran afición, que era un equipo de segunda B donde se metían 15, 20 mil personas en los partidos. Y entonces era aquellos equipos de segunda B con fama de club grande y con bueno, y con mucha historia detrás, ¿no? Porque bueno, pues Málaga tiene una historia de subidas y bajadas como club. Toda su vida, Toda su vida ha sido hasta el día de así. hoy. Toda su vida ha sido así y una lástima, pero bueno, que ha sido la vida del Málaga, ¿no? Subir, bajar, desaparecer, volver a resurgir Claro. y tal, y bueno, estar en primera, bajar otra vez, bueno, y bueno, pero esa es la historia. Entonces, pues yo siempre pues, había tenido ahí el estadio, la ciudad en mente, y escuchar Málaga y Málaga Club de Fútbol, pues era como una ilusión nueva, y como algo que me llamaba y que decía, "Uy, este es el sitio". Y poder llegar aquí ese año, fichar, firmar y poder ser jugador de este club fue como el golpe que me da la vida de suerte, bueno, de felicidad, porque yo creo que aquí yo encontré mi sitio, ¿no? Luego, bueno, de hecho, fue mi único club como profesional, donde juego 10 años, pero yo lo sentí ese primer año, ¿no? Y ya desde el primer año que también, desde que empiezas a jugar, la temporada arranca en junio, julio, y bueno, éramos ya segunda división porque había ascendido, y yo ya, ahí ya es cuando yo empiezo a sentirme futbolista. Claro, y el tema, bueno, a mí es que me parece muy loco por esa subida y bajada de que tú llegas al equipo que acaba de subir de segunda, bueno, la antigua segunda B a la antigua segunda A. Creo que es el primer año en el que el Málaga está en la segunda A después de la refundación y Desaparición, demás. sí, Y precisamente ese año en el que llegas se asciende también directamente a la primera división. claro, O no, sea, no, ¿cómo se vive ese año? Siendo tu primer año como sí, profesional. y además que ya venían de ascensos anteriores, es decir, Claro, el Málaga asciende de tercera a segunda B, todo seguido, sí, sí. segunda B a segunda y de segunda a primera. Y el año de segunda a primera tenemos la suerte de poder estar aquí, yo tengo la gran suerte de poder estar aquí como protagonista de ese equipo y donde además tuve la suerte de realizar buena temporada. En segunda me costó al principio, cuando yo llego aquí en junio, pues ese primer trimestre, yo creo que me acuerdo que apenas jugaba. Se hizo un buenísimo equipo, donde vinieron también varios jugadores de la cantera del Madrid, compañeros míos, y había muy buena. Yo sabía que, bueno, pues lo veis, ¿no? Que hay muy buena plantilla y desde primera hora ya pues empiezan a ganar partidos y uno ya sabe que ese equipo Málaga estaba hecho de una manera especial y que algo bueno iba a realizar esa temporada, ¿no? Y bueno, y la paciencia y la tranquilidad y la persistencia y la insistencia en tu día a día, trabajo, 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 bueno, pues para poder jugar, que al final lo que quiere todo jugador, poder rendir y poder aspirar a lo que sea, ¿no? Pero yo ya empiezo a identificarme con el club y con la ciudad, sobre todo, empiezo a sentirme bien en la ciudad, con la gente, con todo el mundo. ¿Y tenías dudas en algún momento ahí al principio de, joder, no juego, tal? Bueno, no son dudas, es más que nada inquietud, porque claro, todo futbolista cuando llega a la convocatoria y no está en una convocatoria, no juega, pues está inquieto, claro, y quiere jugar. Entonces se va uno a veces para casa, el equipo monta un autobús y tú a veces te tienes que ir para casa, no estás en la convocatoria y, y bueno, y tienes dos opciones, o ya te digo, como he dicho antes, ¿no? O desanimarte mucho, 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 o bueno, o esperar al lunes para seguir entrenando, seguir insistiendo y seguir ahí, porque luego la temporada tiene muchas cosas, hay lesiones, hay cambios, una temporada da para mucho, ¿no? Y además, ya te digo que con 23 años casi en eso no piensas, tú más piensas en el día a día y estás más en tu día a día y lo que venga que tenga que venir, que bien, pero sí, pero nunca los brazos abajo y siempre trabajo, trabajo, trabajo
mucho y darle duro, ¿no? Y entonces, bueno, pues con ello las oportunidades llegan. Y a mí me llegó en un partido, por allá yo creo que ya sería, pues no sé si antes de Navidades o casi después, o ahí, en enero, creo que podía ser, a ver, me parece que fue en enero. Me llega un partido en Madrid, en Vallecas, contra el Rayo Vallecano, que también estaba en esta categoría ese año, y donde fue mi primer partido titular. El Rayo además iba segundo, nosotros primeros, o algo así, el Sevilla tercero. Siempre había ahí una rivalidad, Málaga, Sevilla, Rayo Vallecano, que eran los tres que estaban ahí para ascender, siempre equipos fuertes, y nosotros fuimos a Vallecas y ganamos un partido buenísimo, jugando yo de titular y jugué un partido muy bueno, y a partir de ahí creo que cogí el sitio en el equipo y ya no lo solté hasta junio. Y entonces, por eso te digo que yo recuerdo y tengo interiorizado mis momentos en donde yo empecé a sentirme futbolista y en donde, sobre todo, empiezas a sentirte, dice, exploto, ¿no? Exploto como jugador y ya, y así me lo creo y así voy cogiendo confianza, voy a más y cada partido se irá más, irá más, irá más, irá más. Y esa progresión, esa subida de confianza en lo físico también, subida en todos los aspectos como jugador, mm, en los aspectos del juego también, lo notas, lo sientes y lo aprecias, ¿eh? Entonces, ese fue mi momento, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues para arriba. Y junto con tu progresión y tu trayectoria, la del equipo, también para arriba. Primera división, ascendemos a primera división. Entonces, suerte, mucha suerte también, hay que contar con ella. La suerte es que forma parte también del fútbol, ¿no? Entonces, y de la historia de cada uno. Entonces, el Málaga asciende a primera división y bueno, pues tenemos unos años muy, muy buenos, 5 años que nos mantenemos en primera división con muy buen equipo, muy buenas temporadas y donde ahí yo creo que he sido lo mejor que he vivido y donde ha sido mis cotas más altas como jugador de fútbol en el Málaga. Eh, y, y bueno, y luego suceden cosas, descendemos a segunda, pero puedo jugar en el Málaga pues 10 temporadas hasta el 2008 en la que me retiro. Claro, y, bueno, es adelantarme un poco, pero haciendo 2 veces con el Málaga, que la última ya es en el último año, pero es que para mí lo curioso es que es tu primer año en el Málaga y tu último año en el Málaga en los que asciendes. Sí, sí, No sé sí. cuál se vive más, cuál es tu momento favorito entre las dos. Sí, no, bueno, yo me quedo con el ascenso del año, del primer ascenso de primera división a primera en el año 99, ese recién llegado a Málaga, ese año porque venimos para jugar en segunda, yo vine para jugar en segunda y esa fue mi temporada en la que era segunda división, pero fue un año muy, muy, muy bonito. Para mí fue especialmente muy bonito porque no sé, porque lo sentí así, porque era mi primer año, era mi estreno como jugador casi profesional. A final de año acabé muy satisfecho y el ascenso que vivimos aquí en Málaga, vosotros no habéis nacido No, todavía no, y quedaba poquito. entonces quedaba poco y entonces es que no sabes lo que fue, habrás visto fotos y habrás visto, Sí, pero sí. fue una cosa en la que hemos vivido que yo ha sido lo más bonito que he vivido aquí en esta ciudad. Y gracias a la afición, porque el Málaga siempre puede presumir, ahora hoy puede presumir de tener una afición loca con el fútbol y muy, 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 muy agradecida y muy, muy buena afición. Y entonces, pues la ciudad, pues enloqueció. Era el primer ascenso también a primera división Claro. después de todo, ¿no? De todo desaparece y el Málaga otra vez vuelve a tirar para arriba. Y bueno, hasta llegar a primera con esos ascensos seguidos, además fue todo muy rápido. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues que, es que la ciudad se volvió loca y eso lo pudimos vivir y yo lo viví y ha sido lo mejor que he vivido en el Málaga. Y bueno, luego 5 temporadas y ese segundo ascenso también muy bonito, pero para mí fue diferente. Era, bueno, era un ascenso de segunda a primera también, ya como mi último año de jugador y no lo viví, es verdad que no lo viví igual, pero bueno, puedo decir que mis años en el Málaga han sido muy maravillosos. Hombre, que 2 ascensos no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Tampoco, Bueno, sobre todo a primera, claro. bueno, sí, el Málaga tampoco ha sido un club en el que ha podido llevar ha sido un club también vendedor, ¿no? Porque Claro. en ese momento pues hubo un momento en el que el club se vio en la obligación de vender jugadores porque, bueno, para su propia existencia tenía que vender jugadores
y poder sobrevivir, ¿no? Y que las cuentas le salieran, que también era importante. Entonces, el club en un momento dado tuvo que vender a muchos jugadores y eso, bueno, pues mermó tanto que se llegó a descender incluso un año. Y bueno, pues no hemos podido aspirar a más, que el Málaga podía haber llegado a donde hubiera querido, ¿no? Porque llegamos a esta incluso jugar la UEFA, eh, mm, y ya es verdad que hubo un año en el que se vendió buenos jugadores y, y bueno, y el equipo ya ahí, el club ya dio un bajón. Y bueno, se desciende y se juegan 2 temporadas en segunda y bueno, luego vuelve a subir, pero este club, lo que yo siempre he dicho del Málaga, es que creo que ha perdido oportunidades de haber sido un club, pues yo te digo que haber estado entre los 5 mejores clubes de primera división o de la Liga Española o de España, eh, a la altura de lo que es la ciudad, de cómo también se ha ido modernizando la ciudad, de todo lo que ofrece hoy en día la ciudad de Málaga, de cómo ha crecido, de cómo se ha modernizado y cómo está de bonita y cómo ha crecido a todos los niveles. Y en el fútbol, por las razones que sean, pues no ha ido ahí a la par de la ciudad, pero el club hoy en día yo creo que podía haber estado entre los mejores clubes de España y bueno, y ser un club, bueno, pues pues bueno, tipo a lo mejor lo hizo el Villarreal, un club que era un pueblecito, que es un pueblecito donde ha habido muy buena gestión seguramente, se han hecho las cosas muy bien y bueno, el Sevilla también tuvo una temporada, unos años en donde llegó a tener siempre estar ahí en puestos de Champions y bueno, el Atlético de Madrid al principio fue un club que le costó muchísimo, ya está consolidadísimo como tercer club de España y tal, pero el Málaga podía haber estado ahí, a la altura de esos clubes perfectamente. Sí, al final de lo que más se dice que, no sé, da mucha pena ya no que no sea de los equipos que jueguen en Europa, sino que tantos años fuera de, bueno, de primera, incluso de fútbol profesional de estos últimos años, al Sí, final duele un poco, ¿no? Con la claro, ciudad que es ahora mismo en 2025, ¿no? exacto, y no haber sido un club más estable en donde no hubiera habido tantos desavenencias en la gestión, como digo yo, porque a mí lo que me ha extrañado es que, o lo que me ha extrañado toda la vida es que este club, pues, no haya sido gestionado de una manera, bueno, pues, bueno, gente de aquí, de la ciudad, en la que como en todas las ciudades y en todos los sitios donde se apuesta de verdad, donde se protege, donde se quiere, donde se hace todo por y para el club, donde todos van a una y donde se lleva el club en volandas hacia arriba y todos tienen un techo seguramente y bueno, pero es que ese techo para mí, sinceramente, estaría o estaba en, pues eso, no te voy a decir Madrid-Barça porque lógicamente con Madrid-Barça es muy difícil competir, pero que luego hubiera ahí un grupo de 2, 3 equipos, Atlético Madrid, Sevilla en su época, Valencia también en su época buena, y Málaga, y podía haber estado ahí y bueno, pero que ya te digo que el destino es lo que es y las circunstancias de las cosas pues, a lo mejor no han sido fáciles y bueno, pero que bueno, que también te digo que el Málaga, si no es ahora, pues a lo mejor en un futuro podrá estar ahí también más arriba, ¿no? Y en una de estas situaciones difíciles, a mí me pilló de muy pequeño, la verdad, no lo viví, pero ¿cómo lo sentiste en el vestuario el momento en el que, claro, había una situación muy mala económica, que se debía dinero y demás, y Fernando Sanz pasa en una misma pretemporada de ser compañero vuestro a ser el presidente del equipo? O sea, ¿eso cómo se vive por dentro? Jolín, Fran, además me gusta porque, Jolín, además te conoce la historia del club Sí, sí. y además que ¿no? Me gusta porque además disfrutas, ¿no? Disfrutas bueno, con tu trabajo, con tu profesión y me gusta que hables así, bueno, pues de la historia del club, sabiendo un poco cómo ha Sí, sí, sucedido que se han todo. vivido muchas cosas, ¿eh? Has vivido muchas cosas, pero jolín, tú las que no has podido vivir, pues no, luego, bueno, pues te habrás ilustrado y habrás también, bueno, pues habrás rodeado y escuchado a mucha gente que te haya podido contar, ¿no? Sobre la historia de este club, pero sí, pero es lo que ocurre. El Málaga, además, con
ahí hubo un punto de inflexión, yo creo, que ahí es donde yo digo que el Málaga tiene primero dos oportunidades. Yo creo que la primera, cuando, bueno, los dueños del club eran la familia Asensio, bueno, que era la familia política de Fernando Sanz, en donde estuvimos 5 años en primera división y, y ahí donde hubo un año donde el club vendía a muchos futbolistas y bueno, pues ahí empieza una pequeña decadencia, ¿vale? Y ahí es donde yo digo que se perdió digo se perdió porque bueno, porque a lo mejor no es que se perdió, sino que las circunstancias de club y era pues necesario y forzosamente se tenía que vender jugadores para que el club siguiera adelante, pero ahí es donde el club podía haber seguido tirando para arriba si se hubiera apostado de verdad, ¿no? Con ganas bueno, de que el club siguiera creciendo y el club hubiera llegado todavía más alto de donde llegó. Y luego una segunda vino, Fernando Sanz estuvo un año de presidente, pasó de la noche a la mañana, compañero nuestro jugador, al día siguiente estaba ya con el traje de presidente y él miró mucho por el club porque lo cogió en un momento delicado, ¿vale? Con deuda y bueno, y un poco el club cogido con pinzas, por decirlo de alguna manera, y, y yo creo que fue valiente porque bueno, hizo una cosa muy buena que fue yo creo que casi el primero o el segundo club que lo hizo, que fue el proceso concursal, donde lleva el club a un proceso concursal necesario y yo creo que fue vital para que el club luego pudiera seguir adelante y se hizo yo creo que muy bien y bueno pues todo fue por el club y bueno y para que todo siguiera adelante y creo que salió bien y él fue el que tuvo la valentía de hacerlo y salió bien entonces bueno pues luego él ya no quiso seguir y fue cuando vino ya la etapa del Jeque, ¿no? Que bueno, ya es una etapa completamente diferente, pero ahí, en esta etapa donde se inicia con el Jeque es donde digo yo que también se podía ver, eh, ahí claramente el club podía haber apostado, que se apostó, pero sobre todo en la gestión y en el manejo de la entidad para poder haber llevado al club pues a una posición en la Liga Española y en España muy, muy alta, seguro. Y volviendo ya a unos años que fueron mejores de antes, ¿cuándo crees que fue no sé, tu prime, ¿cómo se le dice? Tu mejor momento Bueno, pues en esos años de primera, ¿no? sí, Supongo. esos primeros años, nada más recién ascender a primera división en el año 99, pues esos tres primeros años, año 2000, 2001, 2002, 2003, hasta el año 2005 que descendemos. Esos fueron mis mejores años. Lo que pasa que a mí me marcó también las lesiones y yo tuve una lesión de rodilla donde estuve un año parado y luego, bueno, pues yo siempre, pues bueno, eso me ha hecho siempre poder decir que yo he sido un futbolista antes de la lesión y otro después, bueno, pues por las razones que sean, pues fue una lesión que me pasó me pasó factura y bueno, y nunca fui el futbolista que había sido antes, ¿no? Entonces, disfruté de unos años muy buenos, bueno, aunque luego pude jugar después de la lesión 6, 7 años más al fútbol, pero que no fue lo mismo. Ya esa progresión que yo llevaba hacia arriba, dejé de llevarla. Y bueno, y la progresión la inicié en segunda división y bueno, y esos 2, 3 años primeros en primera división donde jugamos y disfruté muchísimo del fútbol y puede decirse que ese fue mi mejor momento, sí. O sea, ¿y tú crees que tu techo hubiera sido más alto sin la Sí, lesión de la rodilla? sí, ¿Fue sí. el cruzado, puede ser? Sí, sí, me rompí el cruzado, menisco y bueno, pues fue una lesión grave y yo sin esa lesión no sé cuál hubiera sido mi techo, pero seguramente que hubiera aspirado a mucho más, sí, sí. Claro, porque eso en años bueno, era la Eurocopa, Mundiales primero, digo, no sé si Exacto. quizás te veías tú en esas tornas, No, ¿no? En un buen sí, Málaga, claro que sí, que acabó jugando la perfectamente. UEFA también y Claro. demás. Antes me decías que si no uno cuando estabas en el Madrid no pensabas que tú podías tener posibilidades. Yo te decía que sí, porque cuando eres jugador y estás ahí en el césped y delante de todos los jugadores, tú piensas y crees en tus cualidades y yo perfectamente hasta incluso podría decir que yo, si los tiempos hubieran sido otros,
pues ¿por qué no podría haber aspirado también a jugar en el Real Madrid, ¿no? En el primer equipo. Y si no es en esos años, pues a lo mejor años más tarde, donde haces buenos años en Málaga y donde, ya te digo, yo me vi un momento en donde que yo iba para arriba, en todo, en confianza, en todo en cuanto en los aspectos del fútbol y uno, bueno, pues se siente poderoso y se siente fuerte, con confianza y, y capacitado para todo, ¿no? Entonces, yo, claro que sí, yo, pues en ese momento, pues creía que, bueno, que podías, cuando estás en lo más alto, ¿no? Ya te digo, sobre todo de confianza, pues eh, puedes aspirar a lo que quieras, ¿no? ¿Y llegó alguna oferta o algo así que de verdad te llegase a interesar durante esos años los que estaban más Bueno, tu mejor nivel quizás? Bueno, siempre, bueno, o sea, algunas cosas se habló, ¿vale? Lo que pasa que a mí ya me pilló ahí la lesión de por medio, pero yo sí no me llegué a lesionar, como el club, ya te digo que había sido un club, pues bueno, vendedor y bueno, y en el momento que hubiera tenido alguna oportunidad de venderme porque mi juego hubiera sido bueno y porque, bueno, pues estaría bien cotizado, bueno, bien considerado, que hubieras tenido una oferta, a lo mejor probablemente pues el club pues sí te vende y te vas a un equipo, bueno, pues pues más grande, claro, hubiera sido más de más entidad o bueno, pues para seguir progresando, ¿no? En el fútbol. Yo sí creo que lo hubiera tenido y bueno, y en su momento se empezó a hablar, pero que ya te digo, a mí, entre toda esa fase en ese tránsito me pilló la lesión y ya, yo ya me centré en el Málaga y yo ya dije, bueno, primero recuperarme y me costó además y tiempo y ¿Cómo fue ese año? Porque jugarías poco, ¿no? Imagino. sí, bueno, era febrero, bueno, era sí, era febrero y ya había iniciado la temporada, era febrero 2001 y un partido en la Rosaleda y bueno, y ahí se truncó la temporada y mi progresión. Pero bueno, ya te digo que te recuperas, viene la temporada siguiente, 2002, 2003, y bueno, y una vez recuperado, bueno, pues recuperas otra vez la fuerza, la gana, la ilusión por jugar y juegas y juego, pero ya mi progresión se cortó. Y entonces me quedé ahí, bueno, pues 2003, 2008 me dejó el fútbol, pues eso, 5 temporadas, 5 o 6 temporadas, eh, en las que, bueno, pues feliz también, feliz. Feliz, no, es que en ningún momento piensas bueno, mi lesión me ha impedido jugar en la selección española, me ha impedido fichar, es que yo creo que en ningún momento lo pasa por tu cabeza, pero a mí no me afectó de ninguna manera. Yo cambié el chip muy rápido, incluso cuando dejas de ser jugador, el 2008 que la gente, bueno, pues los jugadores hoy en día, pues ves que les cuesta mucho, ¿no? Les cuesta abandonar su profesión y dejarlo ese día que lo dejan y bueno, parece que es tan complicado. A mí no me costó, yo cambié rápidamente el chip y pasé de ser jugador pues a pensar ya en otra cosa. Y luego vino mi etapa de delegado y, y fue rápido y sencillo. Y justo ese año siguiente, que era un año tan importante para el Málaga con la Intertoto, la UEFA, lo acabas jugando todo, aunque vuelvas Sí, de la lesión, ¿no? Realmente. luego hubo unos años en los que me costó coger el sitio, pero bueno, lo cojo y con distintos entrenadores, bueno, pues juego muchos partidos y muchos partidos de la temporada, casi todos los partidos y coges otra vez el sitio, sí, pero uno siente y sabe que ya no era mi progresión, ya no iba en ese Ferrari, como digo yo, ¿no? Ya iba en Ya vas en plano. ya iba ya casi, bueno, en una especie de piloto automático, pero no tampoco, ¿no? Y también disfrutando del fútbol, lógicamente, pero ya no iba en ese Ferrari que digo yo y lo notas y lo sientes y ya está, pero bueno, pero disfrutas tu día a día y yo luego he disfrutado el día a día con absolutamente todo hasta el último día que dejo el fútbol. Igualmente entonces, una vez que vuelves, 2002, ya que pasa todo, la Intertoto contra el Villarreal y demás, y conseguís entrar En la en la UEFA. UEFA, ¿cómo lo vives? Porque es que realmente os quedáis bastante cerca, ¿no? Porque caéis en la tanda de penaltis con el Boavista, en los Sí, sí, cuartos. fue un paso por la UEFA, bueno, pues magnífico también, pues La bueno, primera vez pues que se jugaba la también, primera por vez eso que se digo jugaba, por que eso oye, te fue digo. histórico. Claro, pues yo te digo que también hemos vivido aquí cosas pues muy bonitas y entre ellas esta donde se hace un dignísimo papel y un papel buenísimo en la UEFA
y nos quedamos pues ahí con aquel partido. El Boavista nos elimina en penaltis y bueno, y un año pues también pues magnífico, y ese hasta ahí han sido, bueno, pues lo máximo que ha podido jugar el Málaga. eh, Su tope pues fue eso, la UEFA. Sí, hasta el momento, vaya, fue seguramente el mejor momento. Después de la refundación y tal, estaba... Sí, 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 eso es lo máximo que a lo que has podido haber llegado, y ya está. Y bueno, y bueno, y luego ya te digo que vienen los descensos y ya está. Pero bueno, que este club está todavía por ver, porque bueno, tienen capacidad por ciudad, estadio, afición, por todo, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, bueno, despacio y despacito y de forma natural, pues puede tirar para arriba. Digo de forma natural porque, claro, el año que jugamos Champions, que también se ha jugado Champions y ha sido como lo máximo que ha jugado este club, claro que sí ha Sí, sido la Champions, pero fue un año un poco extraño en el que, bueno, se hacen el jeque hizo aquel equipo, bueno, pues claro, toda base de dinero, 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 y bueno, pues se disfrutó y fue un año magnífico. La afición lo recuerda seguramente como, bueno, pues como algo maravilloso, y bueno, pues que le quiten lo bailado, ¿no? Al Málaga con lo que ha podido vivir ahí, ¿no? Pero bueno, pues cuando los procesos no son naturales, pues claro, luego es difícil mantener eso, y bueno, en la realidad pues volvió, y la realidad es que, bueno, pues luego el equipo pues ya volvió a descender a segunda, y bueno, pero que eso vivido también está muy bonito. ¿Y en qué momento decides retirarte? O sea, ¿eso está pensado o un día te levantas y dices, yo paso de seguir jugando? No, Porque bueno, eras el- relativamente joven, ¿no? Por lo que claro, se considera un sí, sí, futbolista. sí. Yo me retiré joven con 33 años. Yo me retiré, vamos, relativamente joven, efectivamente. Pero ya lo vienes viendo durante la temporada por todo, pues bueno, por tu estado físico. El estado físico en un futbolista es importantísimo, y tú lo tienes que saber, y lo tienes que ver y sentir, notar, y tienes que saber en qué momento te encuentras, ¿no? Y yo esa temporada ya en segunda división era último partido que ascendemos, pues yo ya estaba psicológicamente también, mentalmente y físicamente desgastado y cansadillo, y ya está. Y no hubo mucho más que pensar. Eh, Mis circunstancias en el club, mis circunstancias eran un poquito diferentes, en el sentido que yo venía ya de muchos años en el club, y bueno, y los futbolistas siempre habíamos, bueno, pues generado deudas con los clubs, no nos pagaban todos nuestros contratos, era una época en la que no había, bueno, todavía los convenios que tienen ahora los futbolistas con, bueno, pues la liga y demás, y los clubs no pagaban el 100% de los contratos, entonces generaban deudas con los jugadores. En mi caso, pues bueno, pues se generó una deuda en la que yo, bueno, pues buenamente, con buen acuerdo con el club, pues llegué a un acuerdo para poder eh, mm, recuperar, bueno, esa parte que no te pagaban, pues de distinta manera. Y ya está, eso fue un acuerdo mutuo, y yo lo pude recuperar pues haciendo funciones de un contrato laboral, en este caso de delegado, y bueno, y estuve del 2008 al 2016, otros 8 o 9 años trabajando en el club. Sí, una media vida en Sí, el sí, sí, Málaga no, casi. no, magníficamente, y disfrutando, además, sobre todo en un puesto en una labor que era muy, bueno, que me gustaba, y que era todavía, bueno, pues seguir ahí a pie de campo, en el césped, rodeado de los jugadores, de la parte técnica, de la parte deportiva, y 8 años que los que he disfrutado mucho, pero cansinos también, porque bueno, porque sí, porque bueno, por mi forma de ser, pues también en la misma vida de jugador, los viajes y muchas cosas Mm. cansan. O sea, ¿y cómo califica esa etapa tuya como delegado? O sea, También ¿realmente te gustó? sí, 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 disfruté mucho, y vamos, y con el chip completamente diferente, porque ya eso de ser jugador y estar metido en esa burbuja y de jugador, ya no es eso, ya no, ya tú ya, bueno, pues estás en otra cosa, tienes que asumir tu posición, tu papel, y ya no eres jugador, y eso el chip lo cambia rápido, ¿no? Pero vamos, de primerísima hora me hago a esas funciones, y vamos, y divinamente disfruto mucho año tras año, y hasta cuando pudo ser. Ya te digo que fue el año 2016, que las circunstancias del club y las mías, pues
decidimos no seguir y yo ya me voy para casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque ya abandono el club y ya está. Pero que yo hubiera podido seguir, bueno, pues sí, no lo sé. Bueno, pero que ya te digo que por mi forma de ser, mi carácter, yo quería o sentía que necesitaba pues desconectar del fútbol. Pues no sé por qué te diría yo para mí el fútbol ha sido, yo creo que pues lo más bonito que he podido vivir como futbolista, ¿vale? Como futbolista, pero es verdad que luego, aunque como delegado he disfrutado, ya no siendo jugador, he disfrutado en el club, pero empiezas a perder motivación, ¿no? Ya, bueno, te cansan y bueno, y cansan cosas en las que por mi forma de ser y mi carácter a mí me cansaron. Entonces a mí lo que me pedía la vida en un momento de mi vida, lo que me pedía la vida es mi espacio, Sí, cortar con el fútbol exactamente, mi de lugar, la mi raíz. casa, mi entorno pequeñito, mis cuatro cosas de Málaga que a mí me gustan y mi tiempo, sobre todo mi tiempo para mí. Y eso es lo que me pedía la vida en ese momento. ¿Y nunca pensaste en algo del estilo entrenador, Nada, director nada, deportivo? no, porque ya el chip del fútbol ya, y es que además de que por el entrenador no, porque yo sabía y sentía que como entrenador no tenía carácter para entrenador. Y además que no sabía leer el fútbol. A mí me gustaba, yo sabía jugarlo, pero no sabía leerlo, fíjate, y incluso muchos jugadores, sabes, y compañeros que saben leer el fútbol muy bien. Y de hecho han sido entrenadores y buenos entrenadores y lo están demostrando, pero yo sabía que no, yo no sabía leer el fútbol, yo sabía jugarlo y luego otra cosa tampoco. Entonces, y aparte que es que lo que quería es desconectar, no quería saber más de fútbol. Y bueno, pues Málaga es una ciudad, pues, afortunadamente, donde es muy propicia para poder hacer un retiro o, bueno, Bastante tranquilo. exactamente, Sí, sí, se está. a tu manera de decir, bueno, pues me quito el reloj, como quien dice, y vives Málaga y la vida de forma despacito, lenta, disfrutando de cada instante, desde que sale el sol en este cielo azul que tenemos en Málaga hasta que se pone y ya buscando tus hobbies, tus aficiones y tu vida lenta, ¿no? Sobre todo es verla pasar lenta, ¿no? Porque en el fútbol ha pasado todo muy rápido. Sí. Y además que con los altibajos que viví en el Málaga, que ya hemos hablado, que no son pocos, entre Sí, una cosa y otra, sí, que viviste incluso la UEFA como jugador, la Champions como delegado de campo, pero sí, cómo se vive una Champions, y más hasta dónde llegó el Málaga, de qué manera y cómo sí, se vivió todo, claro, pero cómo se vive desde dentro. eso es muy intenso, entonces, como para nosotros era una cosa también, jo, ya ves tú, en Málaga, pues pasar de casi de estar ahí a las puertas de segunda división, bueno, jugar primera, pero de repente encontrarte un año con un super equipazo y poder jugar Champions, pues fue una progresión tan rápida, tan rápida, tan rápida, que es difícil asimilar todo eso, incluso gestionarlo. Entonces, para muchos de nosotros que éramos humildes de este club, por decirlo de alguna manera, bueno, pues yo ya era delegado de equipo, pero bueno, pero era, bueno, pues vivir una etapa pues muy bonita, muy intensa y bueno, y siendo consciente de que podía no durar eso mucho tiempo y bueno, pues lo que duró y lo disfrutamos y yo lo viví personalmente, pues bueno, pues con mucha también con, bueno, pues con alegría y con la ilusión del momento, porque bueno, porque se hizo muy bueno, entonces se hizo un muy buen equipo y pasaron por aquí por grandísimos futbolistas. Y yo desde fuera y sentado en el banquillo, pues tenía la suerte siendo delegado de poder sentarte en el banquillo, pues he disfrutado de muchísimos futbolistas de aquella etapa de Champions que han pasado por aquí que bueno, que todos saben, bueno, pues, Turalán, Joaquín, Isco, Sí, sí. Cazorla, Hay repertorio. entonces todos esos futbolistas era un placer pues trabajar o estar a su lado ellos y bueno, y luego pues el club viajar por esos estadios, esos campos, jugar la competición, una competición que bueno pues es muy bonita y bueno, y todo lo que arrastró, ¿no?, a la afición y cómo estaba la ciudad y cómo estaba el estadio, ¿no? Cada partido de Champions. Entonces,
pues ya está, que nos quiten los bailados, eso lo hemos vivido y fue muy bonito. Porque sobre todo el equipo se lo creía, ¿no? Ya llegas hasta los cuartos de final, ya, no Totalmente. sé, lamentar. Igual cuando empieza el primer partido de la fase de grupos, no sé cómo estaría en la plantilla, pero Sí, hombre, a las una vez que ya expectativas. avanzas y avanzas, dices, Sí, a ¿qué verlas estamos aquí? venir, pero esa primera fase, ese partido que te da acceso a la fase de grupos de Champions contra el Panathinaikos, el equipo griego, ya el equipo es que se lo creyó de tal manera bueno, que fue ya toda una progresión, cada partido a más, a más, a más, a más y jugando cada vez mejor, el equipo con Pellegrini cada vez más unido, cada vez más hecho y hubo una temporada, se hizo un papel en Champions excepcional, tan bueno que yo creo que si no es por aquel partido tan loco de Alemania con el Borussia Dortmund, donde nos eliminan de esa manera, el Málaga hubiera pasado a semifinal de Champions Contra el Madrid, sí. contra el Real Madrid y, y yo no sé qué hubiera pasado, ¿eh? No sé qué hubiera pasado porque el equipo estaba, vamos, con una fuerza tremenda. Claro, y después de vivir todos eso, después unos cuantos años más en primera, ya, ¿por qué en 2016 decides Sí, bueno, pues irte? ya las circunstancias del club, bueno, pues hubo ahí una fase loca, por decirlo de alguna manera, loca, en la que yo siento y veo, que por eso lo digo, que es una pena que este club pues no haya que no haya sido bien gestionado o de una manera honesta, honrada y transparente, como digo yo, porque el club hubiera podido estar donde hubiera querido. Y yo no aprecié en ese momento esa honestidad ni honradez ni transparencia en la gestión del club. En un momento dado, eso no tengo miedo a decirlo porque es lo que yo sentí y si lo siento lo digo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues debido a muchísimas circunstancias, pues bueno, y cosas que pudieron suceder, pues yo no me sentía a gusto, sobre todo rodeado, bueno, pues de personas en las que ocupan puestos, cargos directivos en el club bueno, y era mi momento de no estar más ahí. Y ya está. Y ellos, bueno, que ellos eran los que gobernaban y ellos los que tenían la sartén por el mango, también decidieron que había empleados y personas que tampoco tenían que estar ahí, entre ellas yo. Entonces, pues qué mejor, uno no quiere estar y no quieren que esté, pues lo mejor es no estar y ya está. Y eso fue, no es tampoco ni tristeza ni nada, sino que simplemente que yo ya tenía ganas también de descansar y me fui, que me hubiera gustado que el club hubiera estado rodeado de personas sanas, buenas y que hubieran tenido un proyecto bonito y honesto donde se hubiera crecido de forma natural desde donde fuese, ya sea desde segunda, desde primera, desde donde fuese, pero poquito a poco, hacia arriba, rodeado una familia de club de poquitas personas, porque este club nunca no es un club grande, entonces podían ser poquitas personas también, no tienen por qué ser un club de 200 empleados. Entonces, que poquito a poco se hubiera formado ahí una familia bonita para darle continuidad pues a la buena posición de donde estaba el club, que ya estaba en primera división, pues desde ahí empezar segunda, no pasaba nada que hubiera sido desde segunda. Y, y haber disfrutado tu día a día en el club, pues me hubiera gustado, claro que me hubiera gustado y yo hubiera estado ahí, pero como no era el caso, como no ese día a día feliz no lo podías tener ni sentir, pues lo mejor es no estar apartarte a tu casa y a descansar. Bueno, al final, por así decirlo, ahí termina una carrera bueno, no sé, Una contando etapa. todo, ¿cuántos años ya? A lo Claro, mejor pues ya está. Yo llego al club en el 98 y me voy en el 2016. Pues bien larga, sí, sí. entonces ya está. Entonces para mí han sido... En 2008 me retiro, llego en el 98 y me voy en el 16. Entonces son 18 años en el club donde, vamos, el club, el Málaga, lo sientes como, vamos, que le deseas siempre lo mejor y es mi club, el Málaga, vamos, club Málaga para toda la vida. Y ya está, pero ya cada uno con su destino y con su vida, pues hace lo que quiere y está donde quiere estar y ya está. Y yo a mí lo que me pide mi carácter, mi forma de ser y la vida es
la vida tranquila de Málaga. Entonces, eso es lo que disfruto. Sí, sí. Bueno, y tanta gente que querría tenerla, vaya. Sobre todo. Se Y disfruta ya mucho. para terminar, ya quitando un poco más, bueno, lo que es la carrera en general, yo tengo unas preguntas sueltas que te quería hacer. Sí, claro. Porque la primera es, claro, de ver las fotos que si consigo, tanto en el Madrid que si en el Barça, que si todos los galácticos contra lo que acabaste jugando. ¿Cuál es el jugador que más te ha costado defender? Tú como lateral izquierdo. Sí, pues mira, a mí me ha costado generalmente todos los jugadores. Yo era lateral izquierdo y claro, ¿quién tenías enfrente? Tenías al extremo derecha, al jugador habilidoso, al A la jugador bestia que se rápido. venía por delante, sí. Exactamente, tenías al jugador más casi talentoso del equipo y el rápido, sobre todo el más rápido, porque los jugadores que jugaban en banda, los interiores derechas, los extremos derechas, eran jugadores habilidosos, vamos, que todavía tengo aquí en mente pues el regate ese que hacía Joaquín, porque Joaquín en la primera etapa del Betis era un jugador habilidoso y difícil de defender. Figo en el Real Madrid y en el Barcelona, en las dos etapas. Jugadores en esas posiciones en muchos clubes que es que yo creo que han sido los más difíciles de defender. Y el puesto de lateral izquierdo, el puesto de lateral, es un puesto a la vez muy bonito, pero yo creo que es el puesto más trabajoso de un once, ¿no? En un equipo de fútbol, porque no solo tienes que defender tu primera obligación, pero te permite atacar, tienes que atacar y tienes mucho recorrido y bueno, y luego tienes a la hora de defender, tienes yo creo que a jugadores en esas posiciones que vuelan, vamos, que vuelan. Entonces hoy en día, si tuvieras que defender en la época de Messi a Messi, el último año que empezó a salir Messi ya fuera cuando ya mi último año donde yo ya no jugué más en primera división, pero coincidí con él en algún partido y era más Ronaldinho en el Barcelona, bueno, pues Figo en el Real Madrid, que jugaba más por Robinho también, jugadores también muy, muy dinámicos y bueno, pues ya te digo que jugadores complicados, pero sobre todo lo que te digo, yo creo que con esos jugadores grandes, yo recuerdo que mis mejores partidos los defendía a jugadores como Figo, que eran jugadores difíciles de marcar, pero donde te salían los mejores partidos, ¿no? Porque, bueno, igual que tienen ellos sus cualidades y son jugadores grandes, tú tenías también tus cosas buenas y te las creías, y yo tenía mis cosas buenas y me las creía y las hacía desarrollar bien y defendía muy bien a sus jugadores y me salían partidos muy buenos contra ellos. ¿Y cuál es el jugador que más te ha sorprendido? O sea, jugando contra él o en tu propio equipo, a lo largo de toda tu carrera. Y te dijera, hombre, me podía imaginar que era bueno a lo mejor, pero este chaval es una bestia en entrenamiento, en el partido. Bueno, pues no sé, ha habido jugadores no sé, ha habido jugadores, mira, en el Málaga hemos tenido, hemos tenido jugadores tipo, tú no te acordarás de él, a lo mejor Amoroso. Amoroso era un futbolista con unas condiciones físicas y técnicas bueno, que a mí me sorprendieron, ¿no? De él. Y luego de otros jugadores, no sé, no sabría decirte, incluso de otros con los que no están en mi equipo, pues no recuerdo, es que no recuerdo. Ya en esa etapa ya te digo que ya han pasado muchos años, pero, pero no sabría decirte alguno más, no sé. Vale. ¿Y tenías algún ritual antes de los partidos? ¿Era supersticioso? Los jugadores que siempre tienen que dar un salto, que si tal, antes de saltar al campo. Yo nada, no tenía nada. Bueno, me gustaba entrar al campo con el pie izquierdo, con mi zurda, era zurdo, pues con el pie izquierdo creo que entraba a todos los partidos con el pie izquierdo. Pero bueno, ya fue más que una superstición, casi era una manía o yo qué sé. Pensabas en ello cada vez que ibas a saltar un campo, ¿no? Pie izquierdo, pero salvo eso, yo no he sido jugador ni maniático ni que tuviera alguna superstición. Teníamos en el vestuario del Málaga antiguo, del campo antes de la reforma, nosotros cuando yo llegué a Málaga estaba el Estadio La Rosaleda toda la vida, que había sido no sin reforma, pues teníamos un vestuario, claro, ya estaba todo muy viejo y había una capillita, con el cautivo en una zona al fondo, un cuartito muy pequeñito que había y había allí una virgen, la virgen y la imagen del cautivo. Y entonces a mí
me gustó eso mucho desde el primer día que entré en ese vestuario. Y por eso le tuve luego tanto cariño al Cautivo y luego, bueno, pues he sido muy, muy fan del Cautivo y muy seguidor de él y que, bueno, pues que íbamos a las misas y a las procesiones y, bueno, le he seguido mucho. Pero bueno, pues esa devoción la empecé a tener gracias al vestuario y que los sutilleros también eran muy devotos del Cautivo y lo teníamos en el vestuario. Teníamos, y entonces cada partido, pues era pasar por ahí antes a verlo y a saludarle. Y sí, bueno, no como superstición, pero era como una cosa bonita antes de jugar. Y ya por último, ¿qué crees que es lo más importante para poder llegar a ser futbolista profesional? Primera, segunda división, de España, fuera de España, vivir del fútbol. Sí, sí, para vivir del fútbol, lógicamente tienes que tener cualidades, ¿vale? Primero las cualidades tienes que tenerlas y luego, bueno, pues un poco las líneas de lo que te he dicho, ¿no? De confiar mucho en tus propias cualidades, trabajar diariamente y cuidar todos los aspectos que requiera tu vida profesional o que te dediques. Si tu vida profesional requiere que tienes que llevar una alimentación, una dieta sana, equilibrada, buena y exigente, tienes que llevarla. Si te tienes que cuidar en tu vida personal y bueno, tienes que estar donde tienes que estar en cada momento, sin excesos, sin tonterías, ni locuras, ni noches de fiesta, que también que los futbolistas las tienen y las han tenido y no pasa nada y lógicamente se pueden tener, pero que tengas que llevar una vida en cierto modo ordenada, pues tienes que tenerla. Y tienes que renunciar a muchas cosas, pues también tienes que renunciar. Pero sobre todo más bueno, en confiar en tus propias cualidades, eso es lo primero, ¿no? Tienes cualidades para jugar al fútbol, pues a partir de ahí créetelo y bueno, y luego ya es el día a día, ¿no? De intentar mejorar, porque hoy en día, antes no tanto, pero hoy en día los futbolistas de hoy en día tienen unos medios, el aspecto físico es fundamental en el fútbol. Sí, ahora cualquier jugador de tercera ref está más en forma que uno de Uf, segunda hace 15 años. y van subidos en una moto porque es que corren en el campo a una velocidad, tienen fuerza y velocidad, que es lo que hay que tener en el fútbol, ¿no? Fuerza, velocidad, explosividad. Entonces van en moto, como digo yo, entonces tienen unas condiciones que todas esas condiciones físicas se pueden mejorar. Desde tus 20 años las puedes mejorar en tu día a día, entrenamiento con los medios que hay, con el gimnasio, con las máquinas, con los entrenadores, que son trabajos casi ya personalizados, donde tienen muchos medios que te ayudan a mejorar junto con la parte de alimentación también fundamental, que te ayuden a estar fino y casi un atleta, ¿no? Sí, sí. Casi un atleta, para jugar al fútbol hay que ser un atleta casi, ¿no? Y bueno, ahí está Y más a día de hoy, es eso. exactamente, el prototipo de jugador físico, por decirlo de alguna manera, tipo Cristiano Ronaldo, ahí lo puedes ver y apreciar, ¿no? Un jugador que seguramente se cuide mucho y donde dedique muchas horas a su cuerpo y a su día a día de trabajo para poder mejorar y es un ejemplo, para mí es un ejemplo, en ese aspecto es un ejemplo, ¿vale? Y bueno, hay muchos otros futbolistas que tienen unas condiciones físicas, pero el aspecto físico es una parte fundamental y se puede mejorar y se puede mejorar mucho y eso es lo que tienen que tener en cuenta los jugadores de hoy en día, pues que inician desde los 20 años y ya cuando llegas a una etapa ya, bueno, pues tus últimos años, bueno, pues en los cuidados personales y el seguir cuidándote en todos estos aspectos seguramente que te ayudará a alargar tu vida deportiva. Y lo demás es creer en tus posibilidades y la confianza. La palabra confianza es, bueno, fundamental, ¿no? Creer en ti mucho sin confundirlo con el ego ese que muchos a veces se ve desde fuera en algunos jugadores, en algunos bueno, personajes públicos, deportistas, o bueno, que el ego a veces pasa factura y a veces no es bueno, pero bueno, no tiene eso por qué ocurrir, sino bueno, ya te digo que es el creértelo y el decir soy bueno, quiero mejorar y soy mejor que el contrario y me voy a imponer a él y luego después del campo, después del partido le voy a dar un abrazo, pero dentro del campo voy a ser un guerrero y voy a sudar sangre, ¿no? Entonces, carácter hay que tener, ¿no? Entonces, y si no lo tienes, lo tienes que sacar de alguna manera en el fútbol, porque si no, yo creo que te comen, ¿no? Entonces, pues bueno, pues como toda la vida, pasión,
ilusión, alegría, felicidad y bueno, y rodearte siempre, bueno, de estar siempre rodeado, tener una estabilidad importante en tu vida, ¿no? Ahí la puedes iniciar con tu familia. Nosotros los jugadores hemos tenido la suerte de iniciarnos pronto, bueno, con nuestras parejas, a formar una familia. Todo eso es bueno, eso es bueno. Yo creo que es bueno, ayuda al jugador, ¿no? A tener esa estabilidad en casa y una mujer a tu lado te puede ayudar muchísimo, ¿no? Te puede ayudar muchísimo a, bueno, pues a mejorar en tu profesión y a llevarla de una forma en la que tú sepas que luego, pues en casa tienes tu alegría, ¿no? Y tu, donde más a gusto estás, ¿no? Rodeado de tu familia. Y bueno, pues ya está, y para adelante y que el fútbol son 10 15 años, que pasa todo Y rapidísimo luego ya, y luego ya es otra cosa, ¿no? Luego ya te sí, queda sí. la vida por delante, donde te vienen y hay un montón de cosas. eh, es una etapa casi todavía mejor, ¿no? La etapa del fútbol es bonita, pero yo, por ejemplo, mi experiencia me dice que lo que hay después del fútbol es todavía mejor. ¿Vale? Porque son cosas diferentes y totalmente diferentes y sobre todo si están más relacionadas con tu vida, con tu tiempo, que lo eliges tú, que tú puedes elegir a tu entorno, a tus amistades, a todo, que todo lo puedes elegir tú y que digas, con esto me quedo, ¿no? Y, y esa etapa, yo puedo decir hoy por hoy que es mejor que la del fútbol. El fútbol ha sido la parte, sí, profesional, fantástica y muy bien, donde me he ganado la vida. Pero es que luego viene algo mejor. Pues nada, oye, Vicente, muchas gracias Fran, a por ti, este rato. claro, muy bien. Y nada, ya te dije, me hace mucha ilusión que tú fueras el primero Bueno, y me sigo alegrando de pues a ello. mí me hace mucha ilusión que hayas sido tú, por lo que te conozco, que además también conozco a tu familia y bueno, y que sé que tenéis ahí una pandilla de amigos que bueno, que a mí me agrada mucho veros y veros por aquí por Málaga, veros crecer y veros desarrollaros en vuestra profesión, que sigáis, que tengáis ánimo, que has elegido una profesión también muy bonita, si está relacionada con el deporte y que te deseo suerte y lo mejor. Pues muchas gracias.